Eh, Antes que nada, si me escucha un poquito lento y pausado, es que está un poquito enfermo. Y pues, lo que más me ha afectado es la nariz, ¿verdad? Que se me ha tapado bastante. Entonces estoy respirando, tomé unos medicamentos y estoy respirando bastante bien, pero respiro más por la boca, ¿verdad? Que por la nariz. Así que si me ve que tengo que pausar un poco, ¿verdad? Es que los pulmones no dan abasto, ¿verdad? Porque no hay mucho conducto para respirar. Así que sea paciente conmigo y ore conmigo, ¿verdad? Para que el Señor me permita realizar todo lo que tenemos para esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pensé que la iglesia se me había vaciado de momento y se había tomado para el parking. Me asusté de momento. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de Moisés. Estuvimos hablando de cómo había nacido, de cómo se había desarrollado su ministerio, cómo había tenido que huir de Egipto, llegaba a Madián, cómo había vivido pues su vida como un inmigrante, ¿verdad? Porque no era de Egipto y vivió en Egipto, fue a Madián y no era de Madián y después lo mandan de nuevo a Egipto y tras que no era de Egipto ni los suyos mismos en parte lo querían. O sea, cómo vivió toda su vida como un inmigrante. Y además de eso, ¿verdad? Dejamos en toda esa historia que estábamos contando durante la semana pasada, el domingo pasado, encontramos también al final y dejamos a Moisés frente a una zarza, ¿verdad? Que ardía, pero no se consumía, y cómo por medio de esa zarza, el Señor Dios, su Dios y nuestro Dios, le habló. Y hablamos, ¿verdad? Que muchas veces, a veces en medio de nuestro trabajo y de nuestro diario vivir, el Señor nos llama. A veces del lugar donde menos nosotros lo esperamos, el Señor llega a nuestra vida a hablarnos. Y todo eso, ¿verdad? Pues más o menos, ¿verdad? Describe lo que estuvimos hablando el domingo pasado referente a Moisés. Yo quisiera seguir hablando un poquito más de Moisés, pero una vez Moisés ya regresa, ¿verdad? A Egipto y cuando comienza a realizar la labor para la cual el Señor le ha llamado. Como ustedes saben y como acabo de decir, el Señor le había hablado a Moisés allí a través de aquella zarza. Así que en aquel momento, escúcheme bien, en aquel momento Moisés conoció al Señor. Usted me va a decir, pero pastor, pero Moisés ya era judío y Moisés pues siendo hebreo pues su mamá lo crió, porque también lo hablamos, que aunque sí estaba con mucho contacto con el palacio, esos primeros meses la mamá fue que lo cuidó y él mantenía ese contacto y él sabía que era hebreo, lo estábamos hablando también la semana pasada. O sea, así que si él era hebreo y con las costumbres que tiene el pueblo hebreo, pues Moisés tenía que conocer a Jehová. Pero Moisés sabía de Jehová, pero realmente no le había conocido. Nosotros podemos estar viniendo toda nuestra vida a la iglesia y saber de Dios. Elías, Dios te bendiga. Que el Señor abra camino como abrió camino a Moisés en tu vida. ¿Está bien? Usted puede estar toda su vida en la iglesia. Usted puede coger todos los estudios bíblicos referente a Dios. Usted puede tener una enciclopedia de predicaciones, de sermones que usted ha escuchado referente a Dios. Usted puede haberse invertido los últimos 10 años de su vida para leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y todo eso lo que significa es que usted sabe de Dios, que tiene información referente a Dios. Pero el conocer a Dios implica una experiencia más allá del conocimiento. Moisés posiblemente tenía el conocimiento, el intelecto,
pero todavía no había tenido esa experiencia de conocer realmente a Dios, de encontrarse con ese Dios. Y fue lo que aconteció en aquella zarza. Él se encontró con Dios. O más bien, Dios lo encontró a él. Ahora, habría que preguntarse, ¿a qué Dios conoció Moisés? El pastor, pues que es el único Dios. Sí, pero con calma. ¿A qué Dios conoció Moisés? Fíjense que si vamos al Nuevo Testamento, la mujer adúltera que iba a ser apedreada, la cual Jesús salvó, conoció al Dios misericordioso. ¿A qué Dios conoció Moisés? Yo creo que para poder responder a esa pregunta, pues tenemos que ir a la Biblia, obviamente. Y en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Éxodo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7, y voy a leer la versión Reina Valera actualizada, o Reina Valera de 2015. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Y le dijo el Señor a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo quisiera que usted viese y entendiese al Dios que estaba conociendo Moisés. Nosotros muchas veces en la iglesia, y con razón lo hacemos, muchas veces hablamos, anunciamos al Dios que brega con cada individuo, que conoce tus necesidades individuales y particulares, que si yo estoy enfermo, Él me sana, que si yo tengo escasez, Él me suple. Ese Dios personal, que existe, es un Dios personal. Pero también no podemos olvidar que Dios también es ese Dios, ¿verdad?, comunitario, que no solamente está atento a la necesidad de una persona, que lo está atento a mi necesidad, está atento a tu necesidad, pero que también está atento a nuestra necesidad como comunidad. Mire, y es importante porque yo no puedo creer que un Dios que simplemente se está encargando de mis cosas individuales y particulares. Él se encarga. Pero yo tengo que entender que dentro de la misericordia de Dios está más allá de mi propia persona, de mí mismo. Él está viendo la necesidad que tiene una comunidad, un pueblo completo. Y eso es importante porque cuando echamos a un lado por un momento ese Dios que brega con el individuo y vemos a ese Dios que brega con un pueblo, vamos a encontrar a un Dios que va a tener que hacer ciertas cosas por el bien de ese pueblo, pero que le puede doler a personas en particular. Tomemos a Moisés. Moisés, como dije la semana pasada, estaba cómodo. O sea, ya había dejado a quien los estaban persiguiendo y quien quería matarlo, los había dejado lejos, allá en Egipto. Había llegado a esa tierra, había conseguido una esposa, tenía su hijo,
tenía un suegro que le estaba, vaqueando a todo lo que da. Coge ahí ese ganado y cuídalo y olvídese. Moisés tenía su vida hecha prácticamente y garantizada. Y de momento Dios le llama y le dice, ¿sabes qué? Tú estás cómodo, tú te sientes tranquilo, tú puedes pensar que eres feliz, pero ¿sabes qué? Mi pueblo está sufriendo. Y yo necesito que tú dejes tu comodidad, que tú eches a un lado, ¿verdad?, esa tranquilidad que estás viviendo y te encargues de lo que yo te voy a ordenar, porque yo quiero liberar a mi pueblo. Dios escucha el clamor de un pueblo unido. Él escucha mi oración particular. Pero hay un gran poder cuando un pueblo se une, ora y actúa en el nombre del Señor. Difícil de aplicar muchas veces en una sociedad individualista, donde yo velo lo mío y los demás que resuelvan. Donde yo estoy bien, así que no me cambien los muñequitos, los demás que resuelvan como puedan. Dios vio la aflicción de su pueblo. Como Dios ve la aflicción de nuestro pueblo. El Dios que Moisés conoció es un Dios que está atento a la necesidad de su pueblo. Yo no sé cuál es el Dios que tú conoces, pero el Dios que yo conozco es un Dios que está atento a la necesidad de nuestro pueblo. Mire, dígase de Puerto Rico, dígase de Loma, dígale como usted quiera, pero está atento a nuestra necesidad y a nuestras situaciones. Está atento. Ya, ahora yo tendría que preguntar, ¿verdad? Si el Dios en el cual creemos es un Dios que está atento a la aflicción de su pueblo, yo tendría que preguntar si en nuestro pueblo, no de forma individual, estoy hablando como comunidad, si en nuestro pueblo hay aflicción. Yo tenía que pensar, analizar, ¿hay aflicción en mi pueblo? Cuando un maestro ha trabajado por 30 años y de momento le dicen, ¿sabes qué? Lo que te vas a llevar de pensión, te voy a dar la mitad. Usted dígame si en ese maestro, posiblemente envejeciente, pues si tiene 30 de servicio ya tiene muchos años, si en ese maestro no va a haber aflicción, si en esa comunidad de maestros no va a haber aflicción. No necesariamente. Sí, pues gente que tiene 20 y pico de años y no son ancianos, ¿verdad, Ruti? Ay, se me zafó el nombre. 30 y contando. Y eres una nena, ¿verdad que sí? Una nena. Así que quede claro para récord. Cuando usted siente que usted trabaja y se rompe el lomo y no le sobra ni para ir al cine, porque el cine ahora es un lujo. Una salida al cine de 4 personas ahora sale como en 100 pesos, yo creo, ¿sí? No muerte de risa. ¿A cuánto está la taquilla de cine? Como a 8 o 9 pesos. Vamos a redondearlo a 10, que es fácil de multiplicar. 10 por 4 son 40, más sumen el popcorn. El popcorn y el refresco del cine, cada combo le sale como en 7 o 8 pesos. Siga sumando. Y cuando salió del cine, los muchachos salen con hambre. Yo no sé, comieron popcorn y salen con hambre.
Y la salida al cine me salió en 100 pesitos. Una salida al cine a compartir con la familia. Y llega la quincena. Y no puedo ir al cine con mi familia. No puedo. No puedo. Llora, mire, llora, hasta el nene llora, llora cualquiera. Hasta yo lloro. Imagínense. Yo no sé si usted está consciente de la aflicción que estamos pasando como pueblo. Cuando la gente que amamos se tiene que ir de nuestra tierra. Y muchas veces no porque quiere. Porque tiene que, ¿verdad?, progresar o buscarse la vida, y aquí no hay la oportunidad. El Dios que usted y yo conocemos es un Dios que ve la aflicción del pueblo. Ahora, tenga cuidado, recuerde que estoy hablando de la aflicción del pueblo. Hay veces que nos encerramos tanto en mi propia aflicción que no me doy cuenta que yo no soy el único que está sufriendo la realidad que está pasando. Que hay mucha gente a mi alrededor sufriendo la realidad que estamos viviendo. Dios escucha la oración que se hace en cada iglesia, y esta iglesia, yo sé que en muchas otras iglesias, durante la semana o en algún momento dado se levanta oración por la economía de nuestro país. Yo estoy consciente que en muchas iglesias se levanta esa oración, ¿verdad?, de un pueblo que se siente en aflicción por la realidad económica que está viviendo. Dios escucha esa oración, porque Él ve nuestra aflicción. De hecho, dice el mismo pasaje que no solamente Él ha visto mi aflicción, dice que Él ha oído, o sea, ha escuchado nuestro clamor. Él lo escucha y está atento a la realidad que estamos pasando. Ahora, ¿por qué el pueblo estaba pasando esa aflicción? Déjeme recordarle un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando durante la semana pasada, para estar claro. Yo creo que usted tenga claro en su mente la realidad de Israel. Israel llegó a Egipto como una familia. Eran muchos, pero llegó como una familia. Y no solamente llegó como una familia, sino que llegó de una forma privilegiada, por la puerta ancha. ¿Dónde te pongo? Pero con el pasar de los años, esa gran familia, que eran los hijos de Israel, se fue multiplicando hasta que se convirtió en un pueblo. ¿Por qué? Porque eran tantos ya que ya era difícil hasta llamarle familia, eran muchos. Cada uno de los hijos por su cuenta se había multiplicado y cada uno ya era una tribu completa. Eso de paso Israel nos pasa aquí en Puerto Rico. Yo cuando estaba meditando y preparándome para la predicación, a mí, la familia que me vino a mí a la mente fueron los Castro. Aquí creo que yo llegué a conocerlo, había un señor que se llamaba Sol Castro, ¿verdad? Era el papá de Zico y el papá de Sole y de Pepe y de todos los demás, ¿verdad que sí? Bienvenida. Y ese señor tenía sus hijos. Y sus hijos, entiéndase Zico, entiéndase Sole, entiéndase Bienvenida, entiéndase todos, Pepe, todos los demás, se fueron multiplicando. Y ahora usted ve, cada familia es un núcleo. Usted ve allá el núcleo de Zico. Y usted ve acá el núcleo, por ejemplo, de Sole. Y son familias y se aman, pero cada uno se ha ido desarrollando por lugares diferentes. ¿Usted me va siguiendo? Algo así es lo que le pasó a Israel. Sus hijos se fueron multiplicando de tal manera que se convirtieron en un pueblo. Y ese pueblo, no te preocupes, tranquila, que llore, que eso no es nada. Eso es parte de. No te preocupes por eso. Tranquila. No te sientas incómoda.
¿Ok? Se fueron multiplicando y se convirtieron en un pueblo. En un pueblo. Y ese pueblo, como antes era una familia, tenía que organizarse de tal manera que tuviese una estructura para convertirse en pueblo. Y la estructura que esa familia tenía para copiar en cierta medida era la estructura en la cual ellos vivían, que era la estructura de Egipto. Estaba Faraón, que era el rey, y por ahí para abajo estaba todo el resto del gobierno. ¿Ok? Así que esa era la estructura. Ahora, esa estructura que ellos tenían como modelo, ¿era buena o era mala? Mire, para no especular, vamos a ver qué dice la palabra. Dice en Éxodo 5, de 6 al 9, voy a leer ahora traducción del lenguaje actual. Éxodo 5, del 6 al 9. Éxodo 5, del 6 al 9. Dice de la siguiente manera. Ese mismo día, el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo, ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos a recogerla, pero exíjanle que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía, manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Miren, el pueblo de Israel llegó como un pueblo privilegiado a Egipto. Pero llegó el momento que ese privilegio se acabó y ellos prácticamente eran esclavos en Egipto. Estaban sometidos al rey, a Faraón. Tenían que hacer lo que a Faraón le daba la gana. Tenían que pagar lo que Faraón le diera la gana. Tenían que hacer el trabajo que al Faraón le diera la gana. Tenían que hacerlo en el tiempo que a Faraón le diera la gana. Y si se quejaban o pedían algún tipo, ¿verdad?, de privilegio, cuidado porque les podía ir mal. Miren, los israelitas cuando llegaron a Egipto eran más bien agricultores, ¿verdad? Y gente que se dedicaba al ganado, a las ovejas. Porque era una familia nómada, no estaban en un sitio fijo, estaban aquí un ratito, luego se movían acá. Estaban aquí mientras sembraban, luego se movían con su ganado. Pero allá en Egipto tuvieron que ponerse a trabajar haciendo ladrillos. Claro, el pueblo de Israel es un pueblo, una cosa espectacular, ¿verdad? Dicen los estudiosos que eran unos expertos haciendo ladrillos. Por eso que los egipcios no querían que se fueran. Pero no era a lo que realmente ellos se dedicaban. Así que tenían que estar sometidos a construir unos ladrillos para Faraón. Ya dijimos que el pueblo de Israel era grandísimo, eran muchos, se había multiplicado. Y uno tenía que preguntarse, ¿y para qué tanto ladrillo? Porque eran muchos. Los egipcios, ellos mismos también sembraban, también cuidaban ganado. Faraón dejó que el pueblo egipcio, sus súbditos, siguieran sembrando, siguieran cuidando el ganado, ¿verdad? Porque cada pueblo, cada imperio, cada nación necesita sustento. Así que hay que dejar que, y especialmente ese tiempo, hay que dejar que el pueblo se dedique a lo que es el sustento de la comida. Y cogió entonces a los israelitas para hacer ladrillos, para construir todos aquellos monumentos que Faraón quería construir. O sea, que no era algo de primera necesidad.
Y el pueblo de Israel estaba literalmente siendo explotado para construir los monumentos que Faraón quería construir. Cuando llega Moisés y llega Aarón, ¿verdad? El Señor envía a Moisés y le dicen a Faraón que deja al pueblo salir al desierto para adorar a su Dios. Faraón dice, no. ¿Sabes qué? Los ladrillos que ustedes fabricaban, pues los fabricaban con paja y con barro y con un montón de cosas. Los ladrillos que ustedes fabricaban, yo les daba la paja. Los egipcios les daban la paja para que ustedes los fabricaran. Ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos en el mismo tiempo, pero vayan ustedes a buscar la paja ahora. Para que vean que yo soy Faraón, que yo soy el que manda. Que aquí el que pone las órdenes soy yo. De hecho, dentro de la cultura egipcia, y el pueblo de Israel estaba ahí metido, Faraón no solamente era rey, era Dios. Era Dios. Irse en contra de Faraón era irse en contra de Dios. Faraón dijo, no van para ningún lado. Tienen que seguir haciendo los ladrillos para mis construcciones y mis monumentos. Qué bueno que en Puerto Rico esas cosas no pasan, ¿verdad? Qué bueno que nuestro pueblo y las generaciones pasadas no han tenido que matarse trabajando para pagar contribuciones, para construir monumentos al ego, ¿verdad?, de tanta gente que nos ha gobernado. Y vuelvo otra vez con los maestros, no sé, me ha dado con los maestros hoy, no sé por qué me ha dado. Cuando aparecen 5 millones o 6 millones para construir un edificio, pero no hay chavo para pagarle a un maestro, qué sé yo, de educación física, por decir algo, en una escuela. Y antes que usted se enchisme conmigo, déjeme decirle algo, todos los gobernadores han hecho lo mismo, todos. No es nuevo ni es viejo, todos. Ya que estamos con los maestros, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico? 3.5 no dije millones, con B, billones. Del Departamento de Educación. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de la República de Nicaragua? 3.8 billones. O sea, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene casi el mismo presupuesto que una república completa, Nicaragua. Y un maestro llega a su salón de clase y no hay una tiza. Usted explíqueme. Y déjeme decirle algo. La aflicción de una persona no es solamente no cobrar. La aflicción de una persona es a veces querer hacer un trabajo que le sale del corazón y no tener los recursos para hacerlo. Eso trabaja en la autoestima de una persona. Dios está atento a la aflicción de nuestro pueblo. Dios está muy, pero muy atento a la aflicción de nuestro pueblo. Pero también necesita que su pueblo torne su mirada a Dios. Déjeme leerle otro pasaje más adelante, ¿verdad?
en Éxodo 20, es uno de los 10 mandamientos. Se escribió después que ya el pueblo había salido de Egipto. Se encuentra en Éxodo 20 del 2 al 3, pero también se encuentra, porque los 10 mandamientos salen en 2 pasajes, también se encuentra en Deuteronomio 5, 6 y 7. Pero el que voy a leer es el de Éxodo 20 del 2 al 3. Es uno de los mandamientos, el primer mandamiento. Dice en la versión Reina Valera del 60: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el 3 dice: no tendrás dioses delante de mí. Déjeme explicarle, porque muchas veces cuando leemos ese primer mandamiento, lo primero que pensamos es, pues, esas personas que, qué sé yo, que están pensando en otros dioses extraños y ajenos. Y sí, en cierta medida es algo de lo que se quiere decir ahí, pero lo que se estaba escribiendo en ese pasaje iba mucho más allá de simplemente otros dioses espiritualmente hablando. Recuerden, como les dije, que para efectos de los egipcios, Faraón era Dios. Y el pueblo de Israel estaba sometido a ese Dios. Y cuando el pueblo de Israel es sacado de allí, de Egipto, aunque físicamente había salido, Dios tenía que cuidar porque mentalmente, emocionalmente, todavía seguían sometidos a la cultura de la cual habían salido. No por algo, cuando el Señor va organizando el pueblo de Israel desde ser una familia, y allí en el desierto le va dando forma, le va dando normas, le va dando reglas, le va dando organización para formar ese pueblo, no por muy poco es que entonces el Señor decide que ese pueblo no iba a tener rey. Pues el rey vino después, y eso sería otra predicación, usted lo conoce, allá para Samuel. Que se antojó el pueblo de tener rey porque vio los pueblos que le rodeaban y quería ser igual que los otros pueblos. Pero originalmente no era el plan de Dios. Y es interesante porque dice, pero pues, o sea, no tenían rey, no tenían gobernador, no tenían nadie. Eso es un reguero, ¿no? Estaban bien organizados por tribu. Y cada tribu, ¿verdad? En cada tribu tenía sus aldeas, y sus aldeas tenían sus ancianos. Y esos ancianos, ¿verdad?, velaban de que todo fuera, ¿verdad?, lo que se sembraba, lo que se cosechaba, los animales que se tenían. Se buscaba la ofrenda en cada aldea y entonces se le daba, ¿verdad?, ese holocausto, esa ofrenda que le correspondía a Dios. Y escúcheme bien, ¿quién fue ayer sábado a alguna tienda? ¿Alguien fue a alguna tienda ayer? ¿A cualquiera? ¿O a un fast food, a lo que sea? ¿Alguien fue a alguna tienda ayer? Amén. O sea, yo fui a Taco Maker y vi una allí que se estaba comiendo un taco, lo vi por la ventanilla por allí. Ahí. Y cuando me dieron el recibito del taquito que me compré, había un número que me dolió aquí en el corazón que decía IBU. ¿Te has visto ese número? ¿Usted lo ha visto? IBU. Y dije, pues esto me salió más caro que nada. Pues minerío, un impuesto. Para que usted vea, ¿verdad?, los retrógradas, lo atrasado que era el pueblo de Israel. Los israelitas en esa etapa como tribu no pagaban nada de impuestos. Simplemente esa ofrenda se le daba a Dios por cada, escúcheme bien, por cada tribu que se le ofrendaba a Dios. Y para que usted tenga de perspectiva, posteriormente, cuando Israel ya tiene rey, entonces hay que empezar a pagar contribución de esto, contribución de lo otro, porque hay que pagarle al rey, hay que pagarle, qué sé yo, al ejército del rey, hay que el palacio que se levantó aquí, el palacio que se levanta allá, a las esposas del rey. Por algo Jehová no quería en un inicio poner un rey. Porque quería que toda la atención del pueblo estuviese en él. Pero el ser humano es cabeciduro.
es cabeciduro. Y quería rey, pues se le dio rey, no hay problema con eso. Cogió rey. Mire, nosotros tenemos que entender como comunidad, no como individuo, como comunidad, que tenemos que buscar dirección de Dios. A mí no voy a decir gracia, porque no es gracia lo que me da. A mí lo que me da es, no sé, vergüenza ajena o pena lo que me da, yo no sé. Cuando a mí se me acerca ahí y me dice, ese legislador sin vergüenza. Y yo, ¿pero quién lo trepó? Ese representante corrupto, ¿quién lo trepó? Ese gobernador, ¿quién lo trepó? Y antes que usted diga, ya, el pastor le ha dado con hablar de política hoy, qué problema grande. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que el pueblo de Dios está llamado a pedir dirección por todo. Claro, una vez el que esté, sea rojo, sea azul, sea verde, sea púrpura, sea chinita, pero lo que nos corresponde, dice la palabra, es orar por nuestros gobernadores, ¿verdad? Y por nuestros líderes, y por nuestros presidentes, y por lo que sea. ¿Qué nos resta? Pues orar por ellos. Esa parte de la Biblia, cuando dice que oremos por nuestros gobernantes, a veces yo digo que a veces Dios tiene un humor a veces un poquito negro. Tú pusiste a ese, ora y disfrútatelo. Porque no oraste antes. Mire, es importante, y por qué yo estoy trayendo todo esto que estoy trayendo ahora. Porque a mí me molesta, me desagrada el hablar de cualquier cosa que me huela a política. Ese es ¿verdad? Eso es muy personal. Pero cuando Dios pone algo en mi corazón, yo no puedo hacer nada más. Tengo que obedecer lo que Dios me pone en mi corazón. Me perdona. Y el pueblo de Dios tiene que entender que el pueblo de Puerto Rico, nuestro pueblo, está pasando por uno de los momentos más difíciles de la historia. Y que por lo tanto, además de orar, tenemos que comenzar a escuchar la voz de Dios. Y no los cantos de sirena que llegan 4 años prometiéndonos 1000 cosas. Y nosotros pues nos sometemos porque me prometió mucho. Pues si le prometió mucho, sufrirá mucho, déjeme decirle. Sí, porque volvemos a lo mismo. O sea, me prometió tal cosa y a mí me conviene. Pero al pueblo le conviene. Y estamos en un momento que el pueblo de Dios tiene que dar ejemplo de lo que es tener dirección de Dios. Y esto no tiene que ver con partido. Usted me conoce, he dicho aquí 1.000.000 de veces, pero por si acaso alguien no lo ha oído, lo repito de nuevo. Yo no creo en ninguno. Para mí todos son iguales. Los rojos han subido y han robado. Los azules han subido y han robado. Y los verdes no han robado quizás porque no han subido. Si suben vamos a pasar lo mismo también. Todos. Todos. Porque no es una condición de partido, es una condición humana. De educación. De valores. Que si no está presente en el ser humano, olvídese del partido que está. Si esos valores no están, punto, se acabó. Y el pueblo tiene que entender que es momento de yo ver por el bienestar del pueblo por encima del bienestar mío individual. Miren lo que le pasó a Moisés, estaba comodito allí en Madián, feliz de la vida, esposa, hijos, chavo, terreno, nítido. Y yo dije, tú estás cómodo. Y Dios le dijo, tú estás cómodo, pero tu pueblo está sufriendo. ¿Qué tú haces aquí? Dios pudo levantar a cualquier Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tenía que sacar de Madián a Moisés con tantos israelitas que había en Egipto? Aquello estaba lleno de israelitas. Bueno, lo vimos en la semana pasada. El faraón tuvo miedo porque los israelitas eran más que los egipcios, eran más que ellos. Así que mira, se había para escoger.
Y Dios fue allá a Madián para hablar con Moisés, decirle, ¿sabes qué? Está muy cómodo, pero tu pueblo te necesita. Ven para acá. Déjenme decirle algo, lo que estaba pasando el pueblo de Israel era una crisis económica y una crisis social. El faraón económicamente los estaba explotando, laboralmente los estaba explotando. O sea, no es cuestión de que Moisés, vete allá a Israel, porque es que ellos están viviendo en medio de un pueblo que hay otros dioses y están adorando otras figuras. Dios no le dijo nada de eso a Moisés. Dios le dijo, mi pueblo clamó y está sufriendo, porque está siendo oprimido por quien se supone que lo cuidase, que es el gobierno que estaba. Y el pueblo de Dios, nosotros, tenemos que echar a un lado un poco el individualismo y ver lo que es mejor para nuestro pueblo. Pida dirección. Pida dirección. Y cuando se canse, pida dirección de Dios. Porque este pueblo la necesita. Lo necesita en gran manera. Si no queremos salir de este círculo en el cual estamos. Mira, y nos corresponde a nosotros. No va a llegar nadie a resolver el problema. Nos corresponde a nosotros trabajar para levantar esta tierra. Pastor, pero eso no es muy espiritual. Déjeme decirle que ese mundo que no conoce al Señor está esperando ver muchas veces la posición de la iglesia ante la crisis, la opresión. Si la iglesia va a reclamar su voz profética de justicia, o simplemente se va a quedar cómoda sentada en las cuatro paredes del templo, cantando coritos y leyendo los mismos pasajes bíblicos. Esta palabra es viva en la medida en que es pertinente para el pueblo en el cual vivimos. Y yo creo que esta palabra sigue siendo pertinente. La corrupción no la inventamos nosotros. Aquí, mira, usted va a encontrar 1000 ejemplos de corrupción. La opresión no la inventamos nosotros. Aquí usted va a encontrar 1.000.000 de ejemplos de opresión. Y en medio de todo eso va a haber la mano de un Dios que está atento al dolor de su pueblo. Y listo para extender su mano. Dije un disparate. Porque nosotros somos las manos de Dios sobre esta tierra, ¿o no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que si estamos diciendo que Dios ponga su mano sobre esta tierra, le está diciendo que la iglesia ponga y haga lo que tiene que hacer sobre esta tierra. Y pues, si aquel perdió su pensión, pues allá él, yo estoy bien. O sea, yo estoy bien, yo como me preparé para mi vejez, pues si aquel se lo cortaron, pues que resuelva. Dios es un Dios de justicia. Y el dolor de mi hermano que esté en necesidad tiene que ser mi dolor. Y si usted ve, y yo no tengo la menor duda de eso, que en varias ocasiones el Señor me ha traído mensajes en cuanto a la realidad económica y social que estamos viviendo, porque no es el primer mensaje que doy aquí, haga memoria, usted va a recordarlo. Es porque Dios nos continúa diciendo algo. Porque lamentablemente la politiquería está metida muchas veces en las mismas iglesias. Yo le preguntaba al Señor, estaba orando así, cuando estaba preparando el mensaje, y decía, Señor, para que tú me des este mensaje, si
Si falta todo para las elecciones, déjalo para después. Este mensaje está bueno por un año de elecciones. Yo no en su ignorancia, hablando con Dios. Dijo, no, ahora es. Ahora es. Este pueblo necesita una iglesia activa. Usted está sentado, ¿verdad? ¿Usted está sentado? ¿Verdad? Sí, está todo el mundo sentado, sí. Coge el banco, que esté en su mano. Coge el pasamano, o el que coge el banco, agarre el banco. Agárrelo bien. Yo no quiero que se caiga con lo que voy a decir ahora. Agárrelo bien. ¿Y cómo yo voy a esperar que la iglesia esté activa en medio de un pueblo que esté en necesidad cuando la iglesia no está activa ni para venir a su propia casa? ¿Cómo he de enviarlos si a mi propia casa no quieren venir? ¿Cómo van a hacer diferencia allá afuera si aquí mismo no quieren llegar a adorarme? Mire, el evangelio no es juego. A mí me gusta reírme. Usted sabe que yo siempre tengo una oportunidad, pues pongo un chiste, porque a mí me gusta. No sé. Hay muchas razones para llorar, así que si nos podemos reír, mejor. Pero el evangelio no es un chiste. Y el evangelio no se trata tampoco simplemente, déjame ver que la gente se porte bien para irnos para el cielo. Eso es una forma muy simplista de pensar en el evangelio. Si usted está pensando en el cielo, usted está dejando de hacer lo que tiene que hacer aquí en la tierra. Cuando llegue el cielo, llegará. Digo, si alguien tiene aquí prisa en morirse, me lo dice. Yo no tengo ninguna prisa. Tengo mucho trabajo que hacer todavía aquí. Mucho. Entonces hay que adelantar a usted. Pero sobre la faz de la tierra hay mucho trabajo que realizar. Y yo tengo que activarme. Yo tengo que motivarme. Yo tengo que decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, cámbiame las prioridades. Señor, cámbiame los planes. Señor, haz conmigo como tú quieras. Digo, el que se atreva a decir esa oración. Porque nuestra tierra clama, Puerto Rico clama por una iglesia activa y que se involucre en la realidad que está pasando la crisis de nuestro país. Y no le vamos a caer no le vamos a caer bien a todo el mundo. Entonces, quítese de la mente que usted puede caerle bien a todo el mundo. A usted alguien le va a caer mal. El que vive para caerle bien a todo el mundo pierde su tiempo. A alguien le vamos a caer mal. Yo me acuerdo la marcha que se hizo en la Yupi la última vez. Que llamaron un grupo de pastores, yo fui para allá. Me acuerdo, me conté con Laura Sofía, nos reunimos en el seminario y Laura Sofía llegó allí a pasar lista, a ver si mi pastor está aquí. Y yo me acuerdo con ellos, participé en la marcha y fuimos y caminamos y protestamos por lo que había que protestar y se hizo. Y yo me acuerdo que una persona que yo conozco mucho, aprecio mucho, me ha mandado una clase de mensaje. Lo menos que yo esperaba de usted que estuviese metido en esa turba. Yo sé ya como más de un año, hace tiempo ya de eso. Yo hago lo que tengo que hacer. El que lo entiende, y el que no lo entiende, no lo entiende. Y se tiene que dejar afuera los miedos. Hay que activarse y hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado. El que lo entendió bien, el que no lo entendió, no lo entendió. Amén. Mucho gusto. Siga adelante. El Señor necesita que estemos activados.
que cuando, y vuelvo con los maestros, que cuando los maestros estén pidiendo por sus derechos, vean una iglesia presente allí. Presente. Claro, es más cómodo verlo todo desde la televisión. Mire, hay una, no voy a mencionar, ¿verdad? Como decía mi abuelo, no voy a decir el milagro, pero no voy a mencionar el santo, ¿verdad? Porque no he pedido autorización y yo soy muy respetuoso con eso, pero el milagro es pertinente. O sea, cuando yo escucho personas que en enero, no han cobrado todavía ni diciembre, ni noviembre, ni septiembre, ni octubre, pues yo me tengo que indignar. Usted sabe que una persona haya trabajado 3 meses sin cobrar. 3 meses sin cobrar. Y lo más grande que son dinero presupuestado. Yo no estaba hablando con Liliana de eso, de otro caso estaba hablando con Liliana. Y decía, no, ya me explica. Esos son chavos presupuestados, supongo que esos chavos están ahí para ciertas cosas, pero los usan para otras. Y el que trabajó 3, 4 o 5 meses, pues que espere. Nosotros tenemos que comenzar a entender lo que Dios le estaba diciendo, escúchame bien, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo en el tiempo de Samuel. El Dios le dijo a Samuel, mira, cógelo con calma, porque Samuel estaba indignado. Si al fin de cuentas el pueblo quiere un rey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como Dios. Yo los sostengo, yo les proveo, yo los cuido. Ellos quieren un rey, pues que cojan rey. Yo tengo que comenzarme a preguntar en dónde está mi confianza. Si es en Dios o es en los gobernantes, en los políticos, en los presidentes, ¿en dónde está mi confianza? Y tengo que comenzar a pensar en mi mente si realmente yo estoy haciendo todo aquello para lo que Dios a mí me llamó. O si simplemente estoy cómodamente sentado en mi tranquilidad. Dios quiere que tú estés atento a la necesidad de tu comunidad. Como dije el domingo pasado, y no tan atento a mi necesidad muy particular. Porque al fin de cuentas, a veces nos da temor de qué nos va a preguntar Dios cuando estemos en su presencia. Dios nos va a preguntar, ¿en dónde estuviste tú y yo parado en medio de la injusticia? Póngase de pie en esta hora. Dijo en un momento dado Martin Luther King, cuando la historia sea escrita, más que evaluar qué hicieron los que oprimieron al pueblo, se va a preguntar qué hicieron, quiénes guardaron silencio ante esa opresión. Sea solidario con sus hermanos que están en necesidad. La iglesia es solidaria. La iglesia es solidaria. Déjeme repetirlo, la iglesia tiene que ser solidaria con el que esté en necesidad. Pregúntese en la iglesia quién está pasando por un momento difícil ahora. Pregúntese en la iglesia quién en esta hora de nuestros ancianos quizás se está quedando corto de lo que tiene para poder pasar su semana. Pregúntese en mi iglesia quién está pasando por una enfermedad y no tiene suficiente
para poder enfrentarla. Y una vez hechas todas esas preguntas, hágale una pregunta más a Dios. Dios, ¿qué yo puedo hacer? Señor, ¿qué yo puedo hacer? Y cuando el Señor ponga en tu corazón lo que puedes hacer, simplemente hazlo. Cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos. Yo quisiera que en esta hora tú no traigas a tu mente ninguna situación tuya. Vamos a dejar eso para otro día. ¿Qué tú crees? Eches a un lado cualquier situación tuya en esta hora, por favor. Y yo quisiera que trajeses a tu mente la situación de alguien que tú conoces y que te preocupa. ¿Por quién te preocupas en esta hora? ¿Y qué tal que, como tantas veces quizás has venido al altar con una de tus peticiones, qué tal si vinieses al altar en esta hora para clamar por esa persona que te preocupa en esta hora? Que te olvides de ti por un momento y les digas, ¿sabes qué, Señor? En esta hora no vengo ante tu presencia por mí, oh Dios. Vengo ante tu presencia, Señor, por esta persona, Padre de la gloria, que tú conoces su situación. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú le suplas, que tú le cuides, que tú le protejas, pero que me utilices a mí, Señor, como instrumento tuyo. Si en esta hora tú tienes en tu mente, en tu corazón, alguna persona, según estoy diciendo, ven al altar en esta hora, vamos a orar por esa persona. Vamos a pedirle a Dios por esa necesidad que estamos pensando en esta hora. Porque el altar está abierto para ti, el altar está abierto. Santo Dios. Eres digno. Te alabamos, Dios. Aleluya, Dios. Santo, tú eres mi Dios. Dios, me abro a ti, Santo Dios. me entrego a ti. Oh, gloria a ti, Dios.